Empecemos con nuestra clasecita, ¿sí? Del día de hoy. ¿Ya? Me avisa si se está observando mi Diego, por favor. No, Alicia, no se mira nada. Ya, un ratito ya la estoy compartiendo, ¿ya? Estoy con un poco lenta mi ordenador porque he estado teniendo clases seguidas, entonces está ahí el procesador que ya no avanza. Un ratito, ya, dame un segundo. Ya. Ujú. Me avisan si ya se está observando, ¿ya? No se ¿Ya? mira, Alicia. Ya. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver el esclavismo y feudalismo en Europa Occidental. ¿Sí? ¿Estamos claros, mis chicos? Ya. Vamos a ver. Ya recordemos, mis chicos, que dentro de lo que nos dice aquel esclavismo y feudalismo. Sí, recordemos que el esclavismo en la antigüedad cubrió una serie, mis chicos, de necesidades, tanto económicas y militares que requerían las civilizaciones para asegurarse de su permanencia. ¿Sí? En donde, en el primer lugar, es necesario entender, mis chicos, que la esclavitud garantizaba a los gobernantes de las ciudades o imperios de la disponibilidad constante de mano de obra gratuita. Sí, sí, mis chicos sí puse, creo, a grabar, no. Sí puse a grabar, chicos. Avísenme si puse a Sí, grabar. No Alicia. creo. ¿O no? A ver, ay, creo que no puse a grabar. Ah, sí, 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 sí. Ya, entonces, veamos. Ya dentro del esclavismo y el feudalismo. Sí, su origen, sí, cada vez más clara diferenciación del trabajo dentro de las comunidades, por la cual algunas personas eran agricultores, alfareros, militares, religiosos y dirigentes. Cuando usted le dice que eran agricultores, ¿qué significa eso? Agricultores. ¿A qué creen que era que se dedicaban ellos? Personas que trabajan en el campo. Muy bien, ¿ya? ¿Qué más? Es las personas que trabajan muy bien en el campo, que utilizan los recursos naturales ¿para qué, chicos? Para poder primero sembrar y después cosechar. Incluso ellos podían, ¿qué, mis chicos? Alimentarse y también comercializar. ¿Sí o no, chicos? Sí, Alicia. Ya, muy bien. Entonces, cuando decimos alfareros, ¿a qué dice que trataba? ¿Qué era? Cuando dicen alfareros, los chicos, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refieren los alfareros? Los alfareros, mis chicos, es el trabajo hecho a mano a base de qué? De piedra, de arcilla, de masilla, ¿sí? Que ellos formaban sus barros para poder ahí conservar o realizar su comida, ¿sí?
Dentro de aquellos también eran militares. ¿A qué tratamos o qué entendemos por militares, mis chicos? Que son unas fuerzas avanzadas militares. Muy bien, que son fuerzas o son personas que se dedican a cuidar el territorio o son especializadas ¿para qué? Para la defensa, ¿no es cierto? Entonces, ellos también eran militares, religiosas, ¿sí? Recordemos que la religión siempre estuvo plasmado en aquellas culturas, ¿sí? Y los dirigentes. ¿A qué decimos dirigentes, mis chicos? ¿A qué decimos dirigentes, chicos? A dirigentes son las personas que están al frente de qué? De un pueblo o de personas las cuales les ordenan o les dan directrices para que puedan realizar, yo que sé, alguna actividad o en aquel entonces puedan salir y hacer o realizar expediciones. Dos, dentro de lo que es el origen, la clasificación y conservación de tareas penosas y necesarias de realizarse, como los trabajos manuales más extenuantes. Recordemos, mis chicos, que dentro de aquellos trabajos, ellos eran pagados o eran explotados los esclavos. ¿Qué creen ustedes? Explotados. Eran explotados, ¿sí? Ellos eran, como se dice, eran incluso sacrificados al trabajo forzado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos, claros? Sí, Lisa. Sí, sí, Entonces, podemos ver la intensificación de las guerras y las necesidades de fuerza y combate. Recordemos que ellas, las personas que eran capturadas, eran llevadas como militares y cuando eran llevadas por militares era para ir a enfrentarse con los diferentes enemigos. Entonces, como se dice, si terminaban mal en aquel enfrentamiento, ellos ya no regresaban a ver a sus familias porque ya incluso les mataban o pasaba algo en la guerra, ¿sí? Entonces ellos eran reclutados de una manera sanguinaria, ¿sí? Dentro de acá, de aquello, es la intensificación de las guerras y las necesidades de fuerza de combate. Sí, recordemos que cuando hablamos de una intensificación de guerras, sí, fueron las fuerzas que ellos tenían constantemente, incluso recordemos que ellos no trataban los españoles de que no les invadan territorios, sí, ellos se sentían dueños de aquellos territorios, ¿ya? Podemos decir también que el crecimiento y el ordenamiento de las ciudades. Entonces, como ya había los grupos sociales, sí, las personas que ya estaban al mando, ¿qué pasaba, mis chicos? Ellos ya tenían sus propias tierras, ya ellos eran dueños de diferentes territorios, entonces ya se distribuyeron más. Ya, y formaron sus grandes ciudades donde tenían su jerarquía social, ¿ya? Dentro de aquello es el esclavismo. Recordemos que el esclavismo es un sistema social y económico basados ¿en qué? En la propiedad de personas y sus explotaciones laborales forzosos, ¿sí? El origen incierto, no hay una fecha ni lugar exacto, surge de manera gradual, ¿sí? Y diversa en distintas culturas. Posibles causas de surgimiento, como guerras y conquistas. Los prisioneros de guerra eran convertidos en esclavos. Recordemos que las deudas y servidumbre, personas incapaces de pagar deudas, podían ser esclavizados.
¿sí? Entonces, mire, tenían esas políticas donde decían que si usted debía, ¿sí? O no pagaba impuestos, usted tenía que ser reclutado como esclavo, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, Sí, licenciada. licenciado. Ya. Entonces, recordemos que los tributos y castigos también fueron parte de aquella esclavitud. Algunas sociedades, ¿sí? Usaban la esclavitud como pena o impuesto. La economía agrícola y minera, necesidad de mano de obra intensa y constante para latifundios y minas, ¿sí? Entonces recordemos que la economía agrícola y minera, ¿sí? Fue que tuvo una necesidad de mano de obra intensa que era, ellos no tenían orden, sí, para, tal vez para trabajar, no tenían un horario, no tenían una hora en específico. Entonces, cuando ellos querían y les decían que se alcen o que ya dejen de trabajar, ellos podían salir de aquel sitio. Mientras tanto, ellos no podían salir de aquel sitio, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Sí, licenciado. Muy bien. Cuando dicen en los latifundios, recordemos que ellos les hacían trabajar en las tierras, ¿sí? Y les hacían sembrar y cosechar diferentes productos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean alimentados la nobleza, el rey, los emperadores, ¿sí? Dentro de lo que es, mis chicos? Dentro de lo que es la jerarquía social alta, ¿sí? Entonces, usted no podía negarse a lo que ellos imponían en su tiempo porque eran en ese momento maltratados o podían terminar con su vida. Entonces, el trabajo de ellos duro que ellos tenían, mis chicos, fue a base de qué, mis chicos? De las tierras y las minas, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí, licenciado. ¿Ya? Cuando hablamos, mis chicos, del valor económico y político del esclavismo, el valor económico fue la mano de obra gratuita. Los esclavos realizaban labores sin recibir ningún salario. ¿Qué entendemos sobre realizaban labores sin recibir salario? Ayúdeme el significado, Darío. ¿Qué nos puede decir? Mande, licenciado, no lo escuché, tengo un poco mal el internet. Que le digo que cuando decimos mano de obra gratuita, los esclavos realizaban labores sin recibir salario. A qué se entiende? Que los esclavos hacían eso sin un pago que les den. ¿Ya? Entonces ellos no tenían un sueldo, sí, y bien establecido, sino que ellos, ¿qué pasaba? Ellos eran explotados y solamente con tenerles dentro de la hacienda o tenerles ahí dentro de lo que es las haciendas de los colonizadores, ¿sí? Para ellos, como se dice, era mucho. Cuando hablamos de producción agrícola y minera, fundamentales en latifundios y minas de Roma y otras civilizaciones. También hubo lo que es el comercio de esclavos, ¿sí? Generaba riquezas adicional para comerciantes y el Estado, manteniendo de la élite la economía esclavista, permitía que los patricios y nobles vivieran del trabajo de otros, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver una pequeña historia de la esclavitud. Hoy en Draw My Life, la esclavitud.
Durante más de 2000 años, millones y millones de personas, hombres, mujeres y niños, fueron esclavizadas. Esta terrible práctica se desarrolló a lo ancho y largo de todo el mundo y sus abominables consecuencias se reflejan actualmente con el racismo presente en nuestras calles. Por ello, hoy, si nos estás viendo el 23 de agosto, es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, ya que además de ser víctimas de la esclavitud, durante más de 400 años, 15 millones de personas fueron comercializadas como una mercancía, o lo que se conoce como trata de esclavos. Este día surge para recordarnos la barbarie a la que puede llegar el ser humano y rendir homenaje a todas aquellas personas que nacieron, vivieron y murieron en esclavitud. ¿Y por qué se estableció el 23 de agosto el Día de la Abolición de la Trata de Esclavos? Esta es una pregunta que responderemos más adelante, porque en Draw My Life nos gusta contar las cosas por su orden. Así, te vamos a contar la historia de la esclavitud desde sus inicios. No se sabe concretamente cuándo empezó el ser humano a esclavizar a otras personas, pero en los documentos más antiguos en los diversos continentes ya hay testimonios de esclavitud, como en el Código Hammurabi de origen mesopotámico del segundo milenio antes de Cristo. Muchos de estos textos antiguos cuentan que los esclavos surgían en las guerras. Después de luchar en una batalla o de invadir una ciudad, el bando victorioso se hacía con las personas de los pueblos caídos. Los vencidos eran obligados a luchar como soldados de otro bando cuando no querían arriesgar la vida de los suyos. También se usaban para trabajos de agricultura o de construcción. Se dice que los más afortunados eran los que trabajaban para el servicio doméstico. Sin embargo, la esclavitud no era igual en todas las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, aunque el antiguo Egipto poseía centenares de esclavos como resultado de sus numerosas guerras, estos no superaban el 5% de la población y no formaban parte de la organización económica social. Es decir, suponían un plus, pero sin ellos la sociedad podía haber seguido funcionando, a diferencia de lo que sucedía en Grecia y en Roma. Las características de su trabajo se acercaban más a las de la servidumbre feudal que a las de un esclavo propiamente dicho. Supuestamente se afirma que la violencia física era poco frecuente. También tenían ciertos derechos legales como un salario o la posibilidad de ascender en su trabajo. Aún así, muy pocos aguantaríamos trabajando en esas condiciones, que al fin y al cabo eran infrahumanas. Si nos trasladamos a la civilización por excelencia, a la polis griega de Atenas, se nos mostrará la esclavitud como algo completamente normal. De hecho, 3/4 de la población eran esclavos. Gracias a la labor que estos realizaban, los hombres libres podían dedicarse a la política. Como en gran parte de las civilizaciones, encontrábamos los esclavos domésticos, los que trabajaban en las tierras, los esclavos públicos y los cautivos de guerra que realizaban trabajos forzosos mientras estaban encadenados. En realidad podían enfocarse a casi cualquier trabajo, siempre y cuando sus dueños lo permitieran, excepto la política. En la antigua Grecia la comercialización de esclavos comenzó a hacerse popular. Se adquirían esclavos de los pueblos bárbaros vecinos. Algunos eran víctimas de la guerra, otros simplemente eran vendidos por sus parientes. A su vez, los esclavos también se podían liberar. Bastaba con otorgarle la libertad oralmente siempre y cuando hubiera testigos. El amo debía establecer si la libertad era total o parcial. Si era total, el liberto iba a ser protegido para que no cayera de nuevo en la esclavitud. Las condiciones de la esclavitud en la antigua Roma no eran muy diferentes a las de Grecia. En ambos casos, la esclavitud era un pilar económico de la civilización. Por ello, ambas sociedades son consideradas esclavistas. Para que te hagas una idea de la barbarie romana, hasta que en el siglo II no se promulgaron las leyes de protección, el amo podía matar legalmente a su esclavo, aunque no estaba muy bien visto. Poco a poco estas leyes amparaban en cierta medida al esclavo. Por ejemplo, impedían que fuera obligado a luchar en el circo o prohibían que un padre vendiera a un hijo, o que alguien se hiciera esclavo para pagar una deuda. Habitualmente, tras una batalla, los soldados llevaban a los vencidos como recompensa de guerra. La trata de esclavos la realizaban mediante subasta pública, en tiendas y en ocasiones los esclavos más valiosos mediante venta privada. Por lo general colocaban a los esclavos en un soporte rotativo. Cada uno llevaba un cartel con su procedencia y capacidad. ¿Ya? Entonces, podemos ver claro, mis chicos, que nosotros, ¿sí? Podemos entender de este video que en primer lugar es necesario entender que la esclavitud garantizaba a los gobernantes de las ciudades e imperios la disponibilidad constante de mano de obra, gratuita, ¿sí? Ni siquiera barata, mis chicos, que podían involucrarse en diversas tareas como la arquitectura e ingeniería a gran escala, la minería y la extracción de los materiales, que era eso en su tiempo el trabajo, mis chicos. Ellos podían ver claro, ya les comparto, se me olvidó.
Ya, entonces recuerden que ellos podían involucrarse, sí, en diversas tareas, como la arquitectura, ingeniería a gran escala, la minería y la extracción de materiales para el trabajo y el intercambio de qué? De la agricultura, labores domésticas o de compañía, o incluso de otras atenciones más. Ya, obtener toda esta serie, mis chicos, de beneficios, ¿sí? A cambio de una inversión mínima en cuanto a alimentos y viviendas, es lo que nos hablaba, ¿no? Resultaba altamente provechoso para los esclavistas. Por ello es que el esclavo veía como un recurso económico y no como una persona semejante a las demás. Esto también conllevó a establecer una serie de prácticas y lógicas alrededor de la esclavitud que deberían asegurar su permanencia. ¿Sí? Entonces podemos ver en este cuadrito, mis chicos, de cómo el esclavo con propiedad del amo fue lo más importante. El amo con poder limitado sobre los esclavos. Después hubo una condición de esclavitud hereditaria. Sí, después una pena con cometer crímenes o no pagar deudas. Un reconocimiento legal y religioso. ¿Ya? Entonces es así como ustedes pueden observar, miren cómo les maltrataban, cómo les aboleaban en ese momento cogían y les trataban mal. Recordemos que el feudalismo como un sistema económico político surge en Europa, sí, occidental, tras la caída de qué? Del Imperio Romano, siglo V después de Cristo. Recordemos, mis chicos, también que la inseguridad causada por por las invasiones bárbaras, ¿sí? Y la desorganización política llevó a buscar nuevas formas de protección y organización social. Se desarrolló principalmente entre los siglos se podría decir 9 y 13 como un sistema político, económico y social basado en relaciones personales de dependencia. No fue creado de golpe, se formó poco a poco a partir de costumbres germánicas, estructuras romanas y necesidades militares. ¿Ya? Entonces, recordemos, mis chicos, que dentro de una sociedad feudal existe el feudo, que es la base principal del sistema feudal y además representa una unidad económica, política y social. El señor feudal del siglo de 11 y 13, el grupo social dominante era el de los feudales, amos de la tierra y de los campesinos, ¿sí? También podemos hablar que el vasallo es la persona que dependía de un gran señor feudal, a quien estaba obligada a darle fidelidad de apoyo militar. El siervo, su origen está en la crisis de qué? Del esclavismo. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué era vasallaje? Recordemos que el vasallaje era un contrato, ¿sí? Que establecía entre el señor y sus subordinados, donde se establecía obligaciones mutuas. Por lo general, el señor se comprometía a velar por la vida de sus vasallos y estos a obedecerla y promoverlo de alimentos y servicios personales que incluían acompañarlo en las guerras. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, la primera imagen nos dice, perdón, la primera imagen, ¿qué están haciendo mis chicos? No sé si pueden observar esta primera imagen, donde está el cursor. Describa mi Darío Sarmiento. Darío, Darío, ¿se encuentra ahí?
Alexis, Alexis Villegas. Sí, Lisa. Ya, ¿me podría describir la primera imagen que observa? ¿Qué trata de expresarnos de esta imagen? Nos trata de explicar que son unos reyes obligando a esclavos, explotándoles, haciendo trabajar de agricultores sin ningún pago a cambio. Muy bien, ya. ¿Ya? Entonces podemos ver la explotación que tenían aquellas personas. ¿Sí? Aquí el señor recibía por parte del vasallo respaldo militar y asesoría política. El vasallo, por su parte, recibía extensiones de tierra a su nombre y se incluía en el contrato a los trabajadores de dicha tierra que se constituían sierva de la gleba. ¿Sí? Decimos simplemente siervos. En esta relación solo los dos primeros eran personas libres y entre todos cumplían funciones propias y establecían relaciones específicas con los otros miembros. ¿Sí? Entonces, cuando decimos los otros miembros, es que aquellos miembros, ellos podían, ¿sí? Eh, tener tal vez una relación en cuanto a amistad, ¿sí? O algo más, ¿ya? Ya. Ayúdeme, mi Darío, con la lecturita de la jerarquía social que había antes en la vida de los precolombinos. Señores, nobleza libre que ejercían el liderazgo político de un territorio amplio, el reino. Otorgaban feudos a los vasallos y poseían sus propios feudos. Se enriquecieron por los impuestos pagados por los vasallos a la producción de sus feudos. Vasallos, hombres libres que juraban lealtad y prestaban servicios al señor. Se constituían en los señores de los servicios. Otorgaban segmentos de tierra a los siervos, vivían del trabajo de los siervos en sus tierras. Siervos no eran ni esclavos ni libres, estaban ligados a la tierra que trabajaban. Trabajaban la tierra para sus señores, vivían de lo producido en sus propias parcelas, tenían derecho a vivir en casa propia y tener bienes materiales. Ya, muy bien. Entonces, eso es la jerarquía social en cuanto. Recordemos que los señores nobles, la nobleza, podía tener acceso a los diferentes liderazgos políticos. Recordemos que solo este estrato social tenía los únicos privilegios dentro de lo que es la sociedad. ¿Sí? Podemos decir, mis chicos, que también el reino, sí, recordemos que ellos imponían incluso impuestos para la sociedad, para aquellos pueblos, incluso las personas que no pagaban impuestos eran obligadas a ser esclavos. Los hombres libres, recordemos que ellos juraban lealtad, prestaban servicios al Señor de cualquier manera. No había de otra, tal vez, de otra manera que ellos pudieran ser libres, sino tenían que ser obligatoriamente jurar que serían leales y harían todo lo que las personas, ¿sí? Tienen que hacer. ¿Estamos claros, chicos? Sí, Lisa. Muy bien. Cuando hablamos de siervos, no eran ni esclavos ni libres, mis chicos. Recordemos que estaban ligados a tierras que trabajen constantemente. No tenían eh, ningún, ninguna prioridad. ¿Sí? Sigamos. Ya. Y un videíto corto sobre los cortos, ¿ya? Para acabar. La economía feudal.
Durante la Alta Edad Media, la agricultura fue la principal actividad económica. Más del 90% de la población vivía ligada a las labores agrícolas. Esto hizo de la tierra uno de los bienes más preciados. Sin embargo, su propiedad se encontraba, principalmente, en manos de una pequeña clase privilegiada representada por los señores feudales. Una parte de las tierras de estos señores, llamadas feudos, eran trabajadas por los siervos, quienes estaban reducidos a una condición muy cercana a la esclavitud. Los señores feudales entregaban otra parte de sus tierras a campesinos libres, llamados colonos, los cuales debían darles una parte de sus cosechas en calidad de pago. Este sistema, debido al pobre desarrollo tecnológico, no generaba grandes excedentes, sino solo lo necesario para el autoconsumo. Sin embargo, durante la Baja Edad Media, se incorporaron nuevas técnicas agrícolas, tales como el arado de ruedas, el uso de herramientas de hierro y la implementación de molinos, las cuales generaron grandes excedentes productivos. Gracias a ello, la actividad comercial comenzó a tener gran dinamismo y las ciudades se convirtieron en importantes lugares de intercambio de productos que provenían de todas partes de Europa. Con el tiempo, se formó una nueva clase social, compuesta principalmente por comerciantes, la burguesía. Este sector social comenzó a disputar el poder político a los señores feudales. ¿Ya? Entonces, eso ha sido en cuanto, ¿sí? A nuestra materia de sociales. ¿Estamos claros, mis chicos? ¿Sí estamos claros? Y dicen, Sí, Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Nosotros vamos a hacer se podría decir, la actividad de la página 18 de nuestro librito, ¿sí? Por favor, ya va a estar subido eso en la tarea de nuestra aulita virtual ahí para que ustedes puedan realizarlo. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? dicen, todavía no tenemos los textos. Ya, entonces yo les voy a subir, mis chicos, y ahí que puedan hacer, ya traten de conseguirlo lo más pronto, ¿ya? Que tengan una linda noche, cuídense, en bendiciones, mis chicos. Chao, pueden desconectarse. Hasta luego, dicen. Hasta luego, mi.